Llénanos con tu valor. Lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos. Inúndanos en el desierto brote. Creo que si nosotros, hermanos, somos sensibles a la voz del Espíritu Santo, yo creo que, hermanos, en las últimas semanas Dios nos ha estado hablando de una manera muy especial en la área de la bendición y el poder que hay en ser agradecidos con el Señor y los unos con los otros. Amén. Y, hermanos, mira, creo que hoy es la tercera semana, la tercera predicación o enseñanza que se va a estar dando acerca de este tema, el agradecimiento, hermanos, el poder del agradecimiento. Y yo me gozo, hermanos, porque sé que Dios nos habla cada vez que venimos a su casa. La pregunta es, hermanos, ¿estás tú recibiendo lo que Dios quiere que tú recibas? Preparemos nuestro corazón, iglesia, nuestra mente, nuestro cuerpo, alma y espíritu, porque este tipo de enseñanzas, hermanos, es el tipo de enseñanzas que nos va a traer bendición a nuestra vida, a nuestro hogar, si nosotros los ponemos por obra, ¿verdad? Qué tan importante es no solamente escuchar, sino actuar sobre lo que estamos escuchando. Hoy, hermanos, yo me voy a estar gozando también como tú al escuchar la palabra del Señor. Yo le doy gracias a Dios por mi hermano Wilibaldo, que, hermanos, él hoy nos va a traer la enseñanza de esta noche, hermanos. Y yo sé que a través del tema que estamos llevando a cabo, también Dios ya ministró a él para que él pueda compartir con nosotros lo que Dios le ministró a su corazón. Amén. Si es que vamos a mi hermano Wilibaldo, pase. Le damos gracias a Dios por su vida, mi hermano. Que Dios le bendiga, y yo sé que Dios tiene una gran palabra para nosotros. Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bendecido, ¿verdad? Con frío, pero bendito Dios, estamos aquí. Estamos en la casa del Señor, mis hermanos. Muy bien, pues me ha tocado la bendición, mi hermano, de traer esta enseñanza, tercera enseñanza de esta serie que el Señor le puso al pastor. Es un privilegio, mis hermanos, enseñar acerca de la palabra de Dios. Amén. Y bueno, antes que todo, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Si traen la palabra de Dios, vamos a abrirlo en el libro de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, mis hermanos. Cuando todos lo tengan listos, vamos a leer la palabra de Dios. Gloria sea el Señor. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 17, versículos 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19. Dice la palabra: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino ese extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias, oh Dios, por esta noche que nos has permitido llegar aquí a tu casa, Señor, adorarte, Señor, alabarte, bendito Dios. Gracias que nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, Señor, bendito Dios. Tu palabra, Padre, que transforma nuestra vida. Tu palabra, Señor, que nos guía, Señor. Tu palabra, Señor, que nos hace conocer tu voluntad, Padre.
Te pedimos en esta hora, Señor, que traigas revelación, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Que traiga, Señor, bendito Dios, una transformación, Señor, bendito Dios, a nuestra vida, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre, Señor, de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Gloria a Dios. ¿Puede tomar tu asiento, mi hermano? Gloria sea al Señor. El tema que quiero compartir, mis hermanos, bajo la serie que estamos llevando a cabo, ¿verdad? Un corazón agradecido en todo. El tema que quiero compartir contigo, mis hermanos, se llama la gratitud. La gratitud que transforma el corazón. La gratitud que transforma el corazón. Pero antes que entremos a la explicación, mis hermanos, de lo que acabamos de leer, quiero nada más hacerte un pequeño resumen de lo que se ha tocado estas 2 semanas, ¿verdad? Sobre esta serie, porque como dijo el pastor, Dios nos ha hablado grandemente a través de estas 2 enseñanzas, mis hermanos, nos ha dado revelación de su palabra. A mí me llamó mucho la atención y aprendí mucho de el primer estudio que el pastor llevó. Él habló acerca de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 18, mis hermanos. Y nos habló ahí, mis hermanos, acerca de 3 principios muy importantes que todo cristiano, mis hermanos, tiene que aplicarlo para tener una vida victoriosa y plena en Cristo Jesús. Y en Primera de Tesalonicenses 5:16, ahí teníamos los 3 principios. El primero era estar siempre gozosos. El segundo era orar sin cesar. El tercero era dar gracias en todo, ¿verdad? Entonces me llamó mucho la atención el primero, mis hermanos, que nos dice que debemos estar siempre gozosos, ¿verdad? Debemos estar siempre gozosos, nos dice la palabra de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo, no? ¿Cómo podemos estar gozosos en medio de una situación difícil, verdad? Porque, mis hermanos, cuando tenemos un problema, ¿verdad? Una situación difícil, podemos nosotros decidir estar contentos, estar felices en medio de esa situación, pero esa solamente es una emoción provocada por nosotros mismos, ¿no? Decimos, bueno, yo decido estar feliz y vas a estar sonriendo, pero solamente esa emoción va a durar por un tiempo nada más, porque es provocado por ti. Pero el gozo es diferente que la alegría, hermano. Y eso es lo que yo aprendí. El gozo es diferente de la alegría y es producido por el Espíritu Santo. Es producido por el Espíritu Santo, mis hermanos, de una manera sobrenatural. Algo que Dios provoca en ti. Y ese gozo es la que va a permanecer en ti. No se va a desaparecer, mis hermanos. Pero esto viene del segundo principio, que es orar sin cesar, ¿verdad? Orar sin cesar, tener la comunión con el Señor. Entonces de Él va a venir el gozo. Amén. Bueno, el segundo estudio que el pastor predicó bajo el tema el poder del agradecimiento en el Salmo capítulo 3, versículo del 1 al 5, ¿no? Que nos habló conforme al ejemplo de David en ese entonces, ¿verdad? Por lo que David estaba atravesando. Entonces tuvimos ahí la enseñanza, ¿verdad? Y el pastor nos habló del peligro que corremos, ¿no? Cuando pasamos situaciones difíciles. Cuando pasamos situaciones difíciles, corremos el riesgo de olvidar quién está con nosotros, de poner la mirada solamente en el problema y quitar la mirada del Señor, ¿verdad? Y eso nos ahoga, ¿verdad? Eso hace que nos desanimemos, que nos volteemos atrás, que regresemos atrás. Pero mis hermanos, el Espíritu Santo nos habló que debemos de poner la mirada de quién está con nosotros en medio de los problemas. Amén.
Y en esta noche, mis hermanos, yo quiero compartir esta enseñanza bajo el tema la gratitud que transforma el corazón, a través del ejemplo de estos 10 leprosos, mis hermanos, que leemos que acabamos de leer en Lucas 17 del 11 al 13. Pero quiero hablarte primero, mis hermanos, primero antes de tocar unos puntos importantes, quiero hablarte primero de lo que esta terrible enfermedad, mis hermanos, causaba en la vida de estos hombres, de estos 10 leprosos. Leemos versículo 11, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro. Subrayamos esa palabra, mis hermanos, porque es muy importante y ahorita lo vamos a explicar. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Aquí vemos, mis hermanos, como siempre, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Llevando el evangelio, ¿verdad? Haciendo sanidades por toda esa área, llevando las buenas nuevas, predicando el evangelio, mis hermanos. Y él, mis hermanos, no se quedaba quieto, ¿verdad? Él iba donde estaba la necesidad. Como leyó el hermano René al principio, que abrió el versículo, ¿no? Cuando leyó el pasaje de Mateo, cuando sanó al ciego, ¿no? Entonces el Señor, mis hermanos, siempre iba donde estaba la necesidad. Y en esta ocasión, mis hermanos, se topa con estas 10 personas, con estos 10 leprosos, que desde lejos le gritaban: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros, mis hermanos. En aquel tiempo, mis hermanos, los leprosos no se podían acercar, mis hermanos. Los leprosos no se podían acercar a las personas y ellos estaban aislados por completo de la población, mis hermanos. Según el libro de los Números, estas personas, mis hermanos, no debían de acercarse a ninguna persona, ¿no? Y en el libro de los Números también dice que ellos también debían de andar con sus ropas todas rasgadas, hermanos, y también debían de gritar: inmundo, inmundo, ¿no? Qué terrible era la situación, hermanos, en la que se encontraban estas personas por esta enfermedad, hermanos, tan terrible. La lepra, mis hermanos, era una enfermedad incurable que los obligaba a vivir una vida totalmente aislada de la población, aislada de sus familiares, mis hermanos, y a vivir una vida en dolor y en sufrimiento. Porque la lepra, mis hermanos, la lepra era una bacteria que consumía la piel y la carne, ¿no? Hasta el punto que se miraban los huesos, hermanos. De esa manera, mis hermanos, esta bacteria consumía la vida de estos hombres, ¿no? Era algo terrible lo que ellos vivían, mis hermanos. Era algo terrible y solamente un milagro de Dios podía salvarlos a ellos, mis hermanos. ¿Y cuántos de nosotros, hermanos, cuántos de nosotros nos acercamos a Jesús de esta manera, como lo hicieron los leprosos? Ellos, hermanos, cuando Jesús iba pasando, de alguna manera ellos ya habían escuchado acerca de la fama de Jesús. Para estos hombres, mis hermanos, Jesús era un hombre que hacía milagros, que hacía sanidades, y ellos no iban a perder esa oportunidad para ser sanados, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, nos acercamos de esta manera? Cuando ya estábamos, mis hermanos, al tope de los problemas, quizás en nuestro matrimonio, quizás, ¿verdad?, estábamos sumergidos en los vicios, ¿verdad? Quizás estábamos en depresión, quizás nos dieron un diagnóstico, el doctor nos dio un diagnóstico de alguna enfermedad
incurable y nada, hermano, y no encontrábamos soluciones más que Jesús, mis hermanos, más que solamente Jesús. Jesús en ese entonces era la respuesta para nosotros, ¿no? Para estos 10 leprosos, mis hermanos, Jesús era la respuesta, era la solución a sus problemas. Y es, mis hermanos, aquí donde quiero tocar el primer punto de esta enseñanza. Jesús, hermanos, no busca solo dar milagros, sino una relación contigo que transforme tu vida. Y esa transformación, mis hermanos, viene de conocer quién realmente es Jesús. Leemos en el versículo 13: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Si tú te fijas, mi hermano, estos 10 leprosos, ellos le llaman maestros. Para ellos, mis hermanos, Jesús solamente era un hombre que hacía prodigios, ¿verdad? Y que hacía milagros. No conocían realmente quién era Jesús, mis hermanos. Y no solamente estos 10 leprosos, sino que la mayoría, mis hermanos, de la gente conocían a Jesús de esta manera, como un simple maestro. Tenemos otro ejemplo con Nicodemo. Nicodemo igual era un principal, un judío que conocía a Jesús, y cuando fue con él le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios, ¿verdad? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Entonces, los judíos, mis hermanos, conocían a Jesús como un simple maestro, un hacedor de milagros, mis hermanos. Otro ejemplo, fíjate, tenemos en Juan capítulo 6, versículo 25 al 26, acerca de una multitud que buscaba a Jesús para recibir algo a cambio de él. Y dice Juan capítulo 6, versículo 25: y hallándole, dice, al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Mis hermanos, la gente aquí andaba buscando a Jesús desesperadamente, mis hermanos, por el milagro que había hecho un capítulo atrás, acerca de la multiplicación de los peces y de los panes, mis hermanos. En esa ocasión Jesús había alimentado a 5,000 personas, ¿no? Y la gente, mis hermanos, lo seguía nada más para obtener algo a cambio, mis hermanos, de Jesús. Dice el versículo 26: y respondiendo Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste, le dice. Y las cosas, mis hermanos, o sea que Jesús, mis hermanos, aquí los reprende también. Les dice que solamente lo están buscando a Él porque Él les dio de comer, no porque ellos estaban interesados en conocer quién hacía esos milagros, ¿no? Y hermanos, las cosas hoy en día no han cambiado mucho, ¿verdad? Mucha gente hoy en día, mis hermanos, buscan a Jesús o lo siguen solamente por lo que Él les pueda dar y no por lo que Él es, mis hermanos. Quieren el milagro, mis hermanos, pero no quieren nada que ver con el que hace los milagros, ¿verdad? Y el principal, mis hermanos, pero Jesús no quiere solamente, no le interesa al Señor solamente concedernos nuestro milagro o resolvernos nuestro problema. El principal objetivo del Señor, mis hermanos, es establecer una relación personal con cada uno de nosotros, mis hermanos, y a través de esa relación con Él, que nuestra vida sea transformada. Ese es el objetivo del Señor. No es solamente cumplir los milagros que tú les pides, mis hermanos. A Él le interesa algo más que eso.
Pero mucha gente, mis hermanos, mucha gente se queda solamente con la bendición y no con quién detrás. No quieren saber nada de la persona que está detrás de la bendición, ¿verdad? Y la vida, mis hermanos, la vida cristiana no se trata solamente de seguir a Jesús por lo que Él nos da, mis hermanos. La vida cristiana se trata de conocer quién realmente es Jesús, mis hermanos. En Juan capítulo 17, versículo 3, mira lo que dice. Y esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, mis hermanos. De eso se trata el ser cristiano. Se trata de conocer más a Jesús, mis hermanos. Y el conocer, mis hermanos, implica realmente saber quién es Jesús, mis hermanos. Él no es solamente un maestro, como muchos lo conocen así, que da buenas enseñanzas, que hace milagros, mis hermanos, sino que Él es Dios mismo, mis hermanos. Cristo es Dios mismo y el Señor le interesa que nosotros le conozcamos personalmente, mis hermanos. Y entre más, mis hermanos, lo conozcamos a Él, más nos acercamos a Él y más, hermanos, somos transformados como Él a su imagen y semejanza a través de una relación íntima y personal con el Señor, mis hermanos. Otro punto, mis hermanos, de esta enseñanza, mis hermanos, es la gratitud nos lleva más allá de la bendición, nos lleva a la salvación. Leemos en el versículo 17, dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado, mi hermano. Los 10 leprosos, mis hermanos, vemos que los 10 leprosos fueron sanados por su fe. Los 10 leprosos fueron obedientes a la voz del Señor. Pero solamente uno, mis hermanos, fue salvo de los 10 que fueron sanados. Los 10, mis hermanos, recibieron su bendición. Pero 9 de ellos, por su ingratitud, se perdieron de una bendición mucho más grande de lo que habían recibido, ¿verdad? Por su ingratitud, mis hermanos, ellos perdieron mucho más, que era la salvación de sus almas, mis hermanos, que la salvación de sus almas valía más la pena que cualquier bendición terrenal, mis hermanos. Y estos 10 leprosos, mis hermanos, lo perdieron, ¿verdad? Por su ingratitud. Es por eso que el Señor Jesús, mis hermanos, hace la pregunta en el versículo 17. Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Al parecer, mis hermanos, pareciera que solamente fuera una simple pregunta, ¿no? Pero realmente es una pregunta que debemos de meditar, es una pregunta profunda, mis hermanos, porque Él dice, ¿y los 9 dónde están, no? Bueno, cada uno de los 9, mis hermanos, cada uno de los leprosos que fueron sanados, cada uno de ellos, mis hermanos, siguieron sus propios caminos, ¿no? No regresaron a darle las gracias al Señor. Ellos pusieron en prioridad otras cosas, ¿verdad? Se perdieron de la salvación, mis hermanos, que el Señor tenía preparados para ellos, mis hermanos. Pero ellos, mis hermanos, decidieron rechazar esa salvación.
Pero el que regresó, mis hermanos, no solamente fue sanado físicamente. Leemos el versículo 18 al 19, dice: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Miren, mis hermanos, los que ven a Jesús solamente como un maestro o como un hacedor de milagros solamente eso reciben, mis hermanos, reciben nada más su bendición. Pero los que voltean para reconocer a Jesús como Dios y le entregan sus vidas, mis hermanos, reciben una salvación total, reciben una transformación completa, reciben otro nivel, mis hermanos, de sanidad en sus vidas, mis hermanos. Y es por eso, mis hermanos, que el perdón es para todos, mis hermanos. La limpieza fue para los 10, pero la transformación solamente fue para uno. La transformación solamente fue para uno, mis hermanos. Por todo el mundo, mis hermanos, el Señor está perdonando a mucha gente. Por todo el mundo el Señor, mis hermanos, está sanando a mucha gente. Pero solo aquellos, mis hermanos, que voltean y regresan a Jesús, reciben la transformación en sus vidas, mis hermanos. Aquí hay dos clases de personas, mis hermanos: los que se estaban alejando de Dios y los que se estaban acercando a Dios. Vemos, mis hermanos, a 10 personas siendo tocados por Dios. 9 de ellos se fueron y le dieron la espalda a Dios. Pero vemos a uno, mis hermanos, volviendo a Dios y recibe. Y este uno, mis hermanos, recibió más de lo que pidió. Y eso es lo que hace el Señor, mis hermanos. Dios no solamente quiere tocarnos, ¿verdad? Dios, mis hermanos, no solamente quiere tocarnos y que sigamos nuestro camino, mis hermanos. Dios nos toca, mis hermanos, para que cambiemos de camino, ¿verdad? Y Él nos bendiga a otro nivel, mis hermanos. No solamente el Señor le interesa bendecirte con un milagro, sino que el Señor lo que le interesa es transformar tu vida, es transformar tu entorno, es transformar tu manera de pensar, mis hermanos. Y de ahí viene la bendición del Señor, hermano. El otro punto, mis hermanos, que quiero compartir contigo es: la gratitud abre las puertas a una fe viva. En Lucas 17, 14 al 15 leemos, dice: cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz. La gratitud, mis hermanos, nos lleva a otro nivel, ¿verdad? Podemos ver que los 10 leprosos, mis hermanos, mostraron su fe cuando creyeron en Jesús, ¿verdad? Mostraron su fe cuando Jesús les ordenó que se presentaran a los sacerdotes. Y hasta ahí todo iba bien, ¿verdad? Pero cuando recibieron su bendición, la ingratitud de los 9, mis hermanos, de ellos, no permitió que su fe creciera. Pero la gratitud, mis hermanos, de uno solo permitió que su fe creciera a otro nivel. Y lo llevó, mis hermanos, a recibir mucho más bendiciones. Lo llevó, mis hermanos, a conocer a Dios. Lo llevó a la salvación. Lo llevó a una relación que transformó su vida. Pero los otros 9, mis hermanos, por su ingratitud, perdieron mucho, ¿verdad? Entonces la fe, mis hermanos, la gratitud, mis hermanos, nos lleva a otro nivel, mis hermanos, de fe.
Y el último punto, mis hermanos, que quiero tocar es un corazón transformado vive en constante retorno al altar del agradecimiento. Leemos versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Jesús, mis hermanos, sanó a los 10 leprosos, pero solamente uno regresó. ¿Qué es lo que hizo de diferente este hombre a los otros 9, mis hermanos? Y aquí aprendemos 3 cosas acerca de este hombre. La primera cosa, mis hermanos, que él hizo es que adoró a Dios. Cuando él, mis hermanos, iba en camino a mostrarse con el sacerdote, mis hermanos, él se dio cuenta que Dios lo había sanado. La lepra, mis hermanos, había condenado a este hombre a una muerte segura, ¿verdad? Y cuando recibió el milagro, tuvo una revelación en su corazón de que fue Dios mismo, mis hermanos, quien le había sanado, ¿verdad? Ya que esta enfermedad, mis hermanos, no tenía ninguna cura. Y es lo primero que hizo, mis hermanos, es ir, darse la media vuelta e ir a adorar a Dios. Lo tomó, mis hermanos, la adoración a Dios como una prioridad. Los otros 9, mis hermanos, no regresaron, pusieron en prioridad otras cosas antes, mis hermanos, que a Dios. Quizás al ser sanos los otros 9, mis hermanos, lo primero que hicieron, ¿verdad?, es ir con sus familiares. Quizás fueron con sus esposas, ¿verdad? Quizás fueron a alimentarse, quizás fueron a bañarse, a cambiarse, ¿verdad? Pero no pusieron, mis hermanos, en prioridad de ir y agradecerle a Dios, mis hermanos, como lo hizo este samaritano que regresó. Puso en prioridad, mis hermanos, regresar y agradecerle a Dios por lo que él había hecho en su vida, ¿verdad? Él ni siquiera, mis hermanos, ni siquiera llegó con el sacerdote, sino que en el camino se dio la vuelta, mis hermanos, y regresó para adorar a Dios, mis hermanos. Y es que la adoración, mis hermanos, requiere de tiempo, ¿verdad? La adoración, mis hermanos, requiere de sacrificio, mis hermanos. Y es ahí donde muchos no queremos hacer sacrificios, ¿verdad? No queremos, mis hermanos, ahí si se puede ir a la iglesia de vez en cuando, si es que tengo ganas, si es que puedo, si sobra tiempo, ¿verdad? Y muchas excusas, mis hermanos, que ponemos. Para mucha gente, el adorar a Dios no es prioridad, mis hermanos. Para mucha gente, mis hermanos, ponen en segundo lugar a el Señor, mis hermanos. Pero para este hombre, mis hermanos, era prioridad estar a los pies de Cristo Jesús, mis hermanos, adorándole, mis hermanos. Para la gente, mis hermanos, que establece un tiempo, ¿verdad?, en su agenda, para escuchar, mis hermanos, para venir a adorar a Dios, para escuchar la palabra de Dios, mis hermanos. Esa gente, mis hermanos, que pone como prioridad a Dios, esa gente, mis hermanos, va a ser transformada por el poder de Dios, mis hermanos. Y es que, mis hermanos, tiempo no tenemos, ¿verdad? El tiempo, mis hermanos, tenemos que hacerlo. Por lo regular siempre batallamos en el área del trabajo, ¿no? Muchas veces el trabajo nos consume tanto tiempo que no nos permite venir a la casa del Señor, ¿verdad? Y es ahí, mis hermanos, donde tenemos que pensar, donde tenemos que meditar cuál es la prioridad en nuestra vida. ¿Es prioridad el adorar a Dios, el venir a su casa, escuchar de su palabra, o es prioridad el trabajo, verdad? Aunque claro, la palabra de Dios, hermanos, nos dice que debemos de trabajar, ¿verdad? Que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. Pero cuando el trabajo te impide, mis hermanos,
el no venir a la iglesia, el no venir a la casa del Señor, entonces no es la voluntad de Dios. Y es ahí donde debemos tomar una decisión, ¿verdad? Buscando siempre la guianza del Señor, mis hermanos. Lo segundo que hizo este hombre, mis hermanos, es que se humilló ante Jesús debido a la gratitud que sentía en su corazón, mis hermanos, por lo que Dios había hecho con él. Él se humilló y sometió su voluntad al señorío de Jesús. En el versículo 6 leemos, dice: y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Él reconoció, mis hermanos, que ya no era dueño de su propia vida, ¿verdad? Y que ya no gobernaba sobre su vida, mis hermanos. Ahora el que gobernaba sobre su vida era Jesús. Y eso significa, mis hermanos, que ya no voy a hacer lo que yo quiero, ¿verdad? Sino lo que quiera Jesús que Él haga, mis hermanos. Pasamos de ser amos de nuestra vida, mis hermanos, a ser siervos de Jesús. Pero no un siervo que está a la fuerza, ¿verdad? O por recibir algo a cambio, sino voluntariamente y en agradecimiento por lo que Él hizo en nosotros, mis hermanos. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, dice, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, mis hermanos, cuando nos humillamos ante Él, cuando reconocemos el señorío del Señor, nos sometemos a su voluntad y ya no hacemos nuestra voluntad, sino hacemos la voluntad del Señor. Y en la palabra, mis hermanos, en la palabra de Dios está la voluntad de Dios, hermano. Y con esto quiero terminar con este tercer punto, mis hermanos, si por favor se ponen de pie. Con este quiero terminar, mis hermanos. Lo tercero que hizo este hombre, mis hermanos, es que le dio gracias a Dios. Tenía un corazón agradecido con el Señor por lo que Él había hecho. Dice en el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Este hombre, mis hermanos, estaba tan feliz por el milagro que se había hecho en él, que lo primero que hizo, mis hermanos, fue regresar a donde estaba Jesús, ¿verdad? Para adorarle, para humillarse ante Él y darle las gracias por haberle sanado de la lepra, ¿verdad? Y darle una nueva oportunidad, darle una nueva vida, mis hermanos. Y es que, mis hermanos, nosotros nos encontramos como a este hombre, ¿verdad? Lleno de lepra. En la palabra de Dios, mis hermanos, la lepra simboliza el pecado, ¿no? La lepra simboliza el pecado. Y nosotros estábamos, mis hermanos, como a este hombre, sin esperanza, sin dirección. Teníamos una vida, ¿verdad?, desordenada, y estábamos por completo alejados de Dios, mis hermanos. Pero Jesús, mis hermanos, nos limpió, mis hermanos, de toda lepra. Nos perdonó todos nuestros pecados, mis hermanos. Y a través de Él, mis hermanos, pudimos acercarnos a Dios, mis hermanos. A través del sacrificio que Él hizo, hermanos, Él nos limpió de todo pecado, mis hermanos. Cuando somos conscientes de quiénes éramos, mis hermanos, antes, y meditamos, mis hermanos, ahora quiénes somos en Cristo Jesús, mis hermanos, yo creo que hay motivos de sobra, ¿verdad?, para agradecerles al Señor, mi hermano, para adorarle al Señor, ¿verdad?, por lo que Él hizo con nosotros, mis hermanos.
El Señor, mis hermanos, nos miró, ¿verdad? Tuvo compasión de nosotros y nos salvó, nos perdonó y nos dio una nueva vida, mis hermanos. Y yo con eso quiero despedir, mis hermanos. Yo con eso termino esta enseñanza, ¿verdad? Si me acompañan a orar, por favor, vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre, bendito Dios, Señor, te damos gracias, Padre amado, por lo que has hecho, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias, bendito Dios, porque miraste nuestra condición, Señor, en el que estábamos, oh Dios. Gracias, Padre Santo, por darnos una nueva oportunidad, Señor. Gracias, bendito Dios, por las bendiciones, Señor, que has derramado sobre nosotros, Señor. Gracias por la salvación, Señor. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos diste de conocerte, Señor. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios.